Y seguimos con parte de este del 2023. Me dice la pregunta 21 que si las rectas Q, la Q sería esta, ¿verdad? Esta es la recta Q. Después la recta L, que es esta, se llama la recta L. Y la recta N, que es esta, ¿verdad? Me dice que si son concurrentes. Recuerden, ok, cuando eran rectas paralelas, eran dos rectas que nunca chocaban. Estas eran las paralelas. Estaban las perpendiculares. Las perpendiculares eran las que chocaban, ¿verdad? Y me formaban un ángulo de 90 grados. Las concurrentes son rectas que chocan, me forman cualquier tipo de ángulo, ¿verdad? No tiene que ser de 90 grados. Y entonces lo que pasa es que para que sean tres rectas concurrentes tiene que decir que choquen las tres, o sea, que choquen así, una, dos y tres, que choquen en un único punto, ¿verdad? Para que sean concurrentes, tienen que chocar en un único punto. Y ellas aquí no, porque me dice que la Q es esta, la L es esta, ellas están chocando en el punto E. Pero la recta N está chocando, están chocando pero en otros dos puntos, ¿verdad? No están chocando las tres en un único punto. Entonces, este, yo ocuparía que las tres me choquen en un único punto. Por lo tanto, no son concurrentes. Esta sería falsa. Y con certeza quiere decir que tengo un 100% de certeza. Dice que M y L son paralelas. L y M eh, son paralelas. Entonces, esta tiene una trampilla, porque vieran que parece que son paralelas, ¿verdad? L y M, pero me está diciendo que con certeza, o sea que yo estoy 100% seguro. Si aquí me estuviera diciendo que aquí tiene que ser un ángulo de 80 y que aquí me dicen que aquí hay un ángulo de 80, yo sí podría decir con certeza que son paralelas, pero en ningún momento me están señalando los grados que tenga. O sea, puede ser que esta tenga 1 milímetro más para acá. Y entonces que al final van a chocar. ¿Ven? Entonces, para yo saber qué son, si no me lo dicen en el ítem y no me lo aseguran con unos grados, yo no puedo asegurar 100% de que ellas sean paralelas. Entonces esas tienen su trampilla. Quiere decir que ninguna es verdadera, ¿verdad? Porque las dos serían falsas. Pero es por esa trampilla. Parecen paralelas, pero no lo puedo asegurar. A menos de que me den dos ángulos con dos rectas, o sea, que me den los ángulos y que sean iguales los ángulos, pues quiere decir que no hay ningún giro, que los giros siempre van a ser igual, ¿verdad? En la pregunta 22 me diste que si la recta perpendicular a P corresponde a, entonces la que forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Con P. Vamos a ver, la recta P es esta. Ven, aquí sí me lo están asegurando que son perpendiculares, porque sí me están señalando el cuadrito, que quiere decir 90 grados, ¿verdad? Y entonces la recta que forma eso sería la recta N. Y después, un ejemplo de puntos colineales, habría que buscar a ver, qué sé yo, me dicen el A, C, B. Recuerden, colineales son tres o más puntos en una misma recta, ¿verdad? Yo ocupo que ellas estén en una misma recta. Entonces uno tiene que ir verificando con las opciones. A, C y B. Entonces la A está aquí, la C está aquí y la B está aquí.
Entonces de casualidad la primera sí era esa. Ven que están los tres en una misma. Si fueran A, C y B, ya ahí son puntos no colineales más bien, ¿verdad? A, C y P, no colineales. A, C y B son colineales porque están en una misma recta, en la recta M. De hecho, en esta recta. Ok. La pregunta 24 me dice que si CP o el segmento CP está contenido en la recta M. Vamos a ver. De C a P. Y no, vean que de hecho aquí no hay ninguna recta. Y dicen que si está contenido en esta recta, entonces esta sería falsa. Y que si el segmento, me dicen que si digamos el AC midiera igual que CB. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si de aquí a aquí midiera igual que de aquí a aquí. Ven que si esto mide igual de aquí a aquí. Entonces me dicen, entonces C sería el punto medio del segmento AB. Entonces me están diciendo que si entonces este sería la mitad o el punto que está en el puro centro del segmento de aquí a aquí. ¿Sí? Si de aquí a aquí midiera igual que de aquí a aquí, este se le llamaría el punto medio. Entonces esa sería verdadera. Entonces sería solo lados. La pregunta 25 me habla de que si el segmento FA es paralelo al segmento HC. El segmento FA es este. Es este. Y el segmento HC es este. Sí, ahí sí puedo asegurar, ya que es un prisma regular. Entonces yo sé que aquí los ángulos son de 90 grados, ¿verdad? Ven, a eso me refiero. Entonces yo sé que los dos van rectos así. Entonces yo sí puedo asegurar que son paralelos. Entonces esa es verdadera. Y me dicen que si el plano ABD, el ABD sería el de abajo. ABB. La base, mejor dicho. Que si la base es paralela al plano FGH. Y el FGH sería este, ¿verdad? Es la tapa. Porque aquí están FGH. Sería esta tapa de arriba. Porque contiene tres puntos de aquí arriba. Entonces ahí sí son paralelas. Esta sería verdadera también. Entonces sería ambas. Okay. La pregunta 26 me dice que si el segmento HG es perpendicular al segmento GB. Entonces el HG es este, ¿verdad? Y me dicen que si es perpendicular con el GB. Y el GB es este. Y sí, claro que sí, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esa es verdadera, esta propuesta. Y la segunda dice que si el plano JECH, JGCH sería, me preguntan que si el plano JCGH, pero el JECH, vean que es esto, está por dentro. Y me están preguntando si es una cara de la figura. Y no, no es una cara. No es ni cara lateral, ni siquiera, ni las bases. Entonces esa sería falsa. Esta sería falsa. Entonces ahí sería solo la 1, ¿verdad? Y ahora me están preguntando. En la pregunta 27 me dice, tengo que responder esto, ¿verdad? ¿Qué tipos de ángulos son? Ok. Son dos rectas que están una frente de la otra y me están preguntando que este ángulo con este ángulo, ¿qué sería? Ese sería opuestos por el vértice. Y recuerden que ellos siempre miden igual los opuestos por el vértice. Y estos que están a la par son ángulos adyacentes consecutivos.
porque vienen a la par, uno atrás de otro. Entonces sería opuestos y adyacentes. Sería la pregunta B. B, opuestos, adyacentes. Hola, la pregunta 28 a veces lo que cuesta es verlo. ¿Qué era par lineal? Eran, eran dos ángulos que eran adyacentes y suplementarios al mismo tiempo. ¿Qué eran suplementarios? Suplementarios eran ángulos que sumados me daban 180 grados. Complementarios, complementarios eran que ángulos que sumados me daban 90 grados. Pero aquí me están diciendo par lineal. Entonces tienen que ser suplementarios, tiene que darme 180 y que estén uno a la par y que sean adyacentes, o sea que estén uno a la par. Esto sería un par lineal, ¿verdad? Pero también puede darse por abajo, ¿verdad? Un par lineal. Aquí. Y eso es lo que me está pasando. Entonces yo tengo que empezar a buscar, digamos, la primera opción. EAD. EAD, bueno, esta ni siquiera es un ángulo. Entonces, porque vean, nada que ver. EAG. EAG sería este con BAC. BAC. No, este más bien serían opuestos por el vértice, ¿verdad? Este con este. Entonces, este no, este no. Y así vamos eliminando las opciones. La última me dice que el EAC. EAC. Recuerden que la letra del centro es el vértice. EAC sería todo esto. Y el EAG. EAG sería este otro. Vean, aquí yo ya cumplo todo esto. Es un par lineal, esta es la recta. Entonces dan 180 grados y es un ángulo a la par del otro. Son adyacentes también. Sería la opción B. Ok. Pregunta 29 lo que me dice es cuáles son ángulos congruentes. Congruentes eran ángulos que medían igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué me serviría a mí? De ahí, como no me están dando medidas, ¿verdad? No puedo saber, pero yo sé que los que son opuestos por el vértice van a ser ángulos que son congruentes. Y entonces me dicen uno que mida igual que el FCH. El FCH sería este. FCH sería este. Y entonces uno que mida igual tiene que ser uno que sea opuesto por el vértice. Y estoy viendo que aquí el ACD. ACD. Venga, aquí está la D. Es este. O sea, es este. Sí, porque son opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice, entonces yo sé que son congruentes. Ok, esta es una pregunta que nos pone a pensar la 30, que dice que el ángulo A y el ángulo B son complementarios. O sea, yo sé que entre el ángulo A más el ángulo B tiene que darme 90 grados porque son complementarios. Pero dice que el A mide el doble que el B. Y entonces yo digo, ok, ¿qué número puede ser con las opciones? Me están preguntando cuál es la medida del ángulo B. Si el A mide el doble. Entonces, digamos, el doble de 30, yo sé que sería 60. Ok, este mide 60 y este 30. Entonces, este, entonces yo sé que, sí, porque yo sé que 60 más 30 me van a dar los 90 grados. Tiene que ser la opción A. Porque dicen que el A mide el doble que el B. Entonces no podría ser este porque sería 90, mediría el A. Aquí el A mediría 120 y este 60. Entonces sería imposible. Tienen que darme 90 grados porque son complementarios. Y la pregunta 31 me dice que si el ángulo A y el ángulo B son congruentes, o sea que miden igual, y suplementarios. O sea que dan 180 entre sí. O sea, miden igual y dan 180. ¿Y cuál sería la medida? Entonces, la medida de cada uno de ellos, o del B,
tiene que ser 90 por fuerza, porque 90 para 90 dan 180. Ven, son congruentes y suplementarios. Ok, ¿cómo funciona esto de las rectas paralelas y una transversal? Voy a poner un ejemplo. Si yo tuviese dos rectas paralelas, ¿verdad? Dos rectas paralelas atravesadas por una transversal. Y entonces a mí me dicen que esta mide, qué sé yo, mide 60. Entonces, como esta es una recta, yo sé que de aquí a aquí, recuerden que esto es un semigiro, entonces yo sé que esto mide 180, de aquí hasta acá. Pero entonces yo digo, ok, ¿cuánto le falta a 60 para llegar a los 180? O sea, sería 180 menos 60 me da 120. ¿Y qué pasa ahí? Por opuestos por el vértice, yo sé que este va a medir igual que este, 120. Y si este mide 60, aquí este va a medir 60 también. Ven, si ustedes suman los cuatro ángulos, les dan los 360 grados de un círculo. ¿Qué pasa aquí abajo? Que todo va a medir igual por ser paralelas. 120, 120, 60 y 60. Eso es lo que pasa con las paralelas y una transversal. Entonces, me están diciendo que si este ángulo, el ABR mide 25, yo busco ABR, mide 25. Entonces, la medida del ángulo GCH, el GCH sería este, ¿verdad? Ok, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué cuánto mide eso? Si ustedes ven el ABR es este, entonces el que igual que ese sería este. Ven, estos miden igual. Entonces, este más bien sería como su suplemento. Ven, este sería igual que este. Entonces yo digo que a 180 le quito esos 25. Y entonces me tiene que dar el 155. Porque me diría igual que este. ¿Ven? Hay que tener cuidadillo con eso. La pregunta 33 me hablaba de tricotomía triangular. Dice que hay un ángulo que, que dos de sus lados, uno mide 2 y el otro mide 6. Y entonces, la posible medida para el tercer lado. ¿Qué pasa con esto? La tricotomía lo que me decía es que la suma de dos lados de un triángulo siempre tiene que ser mayor que el tercer lado, siempre. No puede ser ni igual ni menos, ¿verdad? Que sé yo, midiera este más 6 me da 8 y que esta mida 9 sería imposible. Si ustedes tratan de hacerlo con una regla, no van a poder. Entonces yo digo, ok, vamos a ver, si uso el 3 yo digo, ahí sí está bien. 2 más 6 8 es mayor que este. Pero ¿qué pasa si yo hago 3 más 2 me da 5 no me da mayor que este? Entonces esta no puede ser, no puede ser. Y si uso el 4 igual me pasaría lo mismo. Si uso 2 más 4 me da 6 me daría igual que este. Tampoco puede ser el 4. ¿Qué pasa si usara el 9? Ok, ahora usemos el 9. Y yo digo, ok, 2 más 9 da 11, es mayor que este. Pero si hago 6 más 2 me da 8. De ahí me da menor que el tercer lado. Entonces tampoco puede ser 9, se pasa. Sería el 7. Vamos a ver. 2 más 7 me da 9, mayor que este. 7 más 6 me da 13, es mayor que este. Y 2 más 6 más 8 me da igual, mayor que este. Por cierto, sería esta de la 7. Es de probar con las opciones igual. En la pregunta 34 me dice que si la medida del ángulo CAB, CAB, o sea que si este midiera 61 grados, entonces sería la medida del ángulo AB
¿Cuánto mediría este? Recuerden que de ahí, vean que se forma un triángulo. ¿Y cuánto era si la suma de tres ángulos internos de un triángulo? Siempre iba a dar 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo este más este, 61 más 63. Y me da dar 4 y 6 es 12, 124. Entonces se lo restaba a los 180. 180 menos esos 124. 10 menos 4 me da 6. Cogí uno prestado, entonces serían 7 menos 2 me da 5. 56 grados. Ok. Y ahora me dicen, ok, ahorro eso porque me están dando como opciones, ¿verdad? No es que de fijo miden eso. Ahora entonces me dice, si la medida del ángulo ABC, ABC, o sea, que ahora que si más bien esto midiera 59 grados. Bien. Entonces me dicen, ¿cuál sería la medida del ángulo GAB? El GAB. ¿Que cuánto mediría este de afuera? Ok. Hay un teorema que vimos que siempre la medida de un ángulo externo iba a medir igual que los dos de adentro, pero que no están a la par. Entonces yo sé que este más esto van a medir igual que este. Entonces sería 59 más 63. Me van a dar 9 más 3, 12. Pongo el 2 y llevo 1. 6 y 6, 12. 122 grados. Sería para este. Otra manera de hacerlo sería, pues, de ahí sumar este más este, ¿verdad? Y restárselo a 180, pero sacaría este. Y después otra vez a 180 le restaría lo que me da este. Pero sería más largo. La pregunta 36 me habla de teoría. Me dice que si la suma de las medidas de los ángulos externos, recuerden, la medida de los ángulos internos siempre me va a dar 180 grados. Y medida los ángulos externos de un triángulo me iba a dar 360. Entonces me dice la suma de medidas de los ángulos externos de 180. No, es 360, esta es falso. Y la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo 180, sí es verdadera. Entonces sería solo lados. Y la pregunta 37 me dice, de acuerdo con la figura, la medida del ángulo CAB. CAB. ¿Cuánto mide esto? Me dice. Ok. Y en la pregunta 37, ¿qué pasaba con los cuadriláteros? Los cuadriláteros, la suma de de los cuatro ángulos internos siempre iba a dar 360. Y la suma de los cuatro ángulos externos, o de los ángulos externos, ¿verdad? Este, este, los cuatro, y la suma de los ángulos externos me iba a dar 360 grados también. Entonces, este, ¿qué hago yo? Aquí me están dando un ángulo externo, ¿ven? Porque es por fuera, ángulo externo. Aquí, ustedes me dicen, de no me están dando este, pero, ¿de qué pasa? Yo sé que por fuerza, tiro una recta, si este 90, ¿cuánto es este? De 90. Entonces, sumo los tres que tengo, 126 más 52 más 90. 6 y 2, 8. 8, 2 más 5, 7 y 7 más 9, 16. Pongo el 6 y llevo 1. Serían 268. Entonces al 360 que miden los 4, le quito esos 268. Entonces 10 menos 8 me da 2. 5 serían 15. 15 menos 6
9. 2 menos 2 me da 0. Quiere decir que este va a medir 92 grados. Tiene que medir ese. Y la pregunta 38, lo que pasa es que es un poco larga. Dice, la suma de las medidas de tres ángulos externos de un cuadrilátero es, entonces yo no sé qué figura es supuestamente, pero dicen que la suma de los dos es 270 y la longitud de cada lado es 5. Si la longitud de cada lado mide 5, quiere decir que es un cuadrado, porque ahí están diciendo que todos los lados miden igual. Y, y de ahí, recuerden que en el cuadrilátero todos los ángulos internos, en el cuadrado, todos los ángulos internos miden 90. Y los externos también tienen que medir 90, ¿verdad? Para que me den igual los 360 grados. Y me dice, como es un cuadrado, yo digo, ok, ¿cómo se saca? Recuerden, perímetro es la suma de los lados. Entonces sería 5 más 5 más 5 más 5. Sería 20, ¿verdad? El perímetro. Pero el área del cuadrado la sacamos por lado, o lado al cuadrado, ¿verdad? Y 5 lado por lado es 5 por 5, 25. Entonces, esta es verdadera. Y después me dice, medida del ángulo interno de 90, sí, que sus internos son de 90 y los externos también son 90. Es verdad. Eso está un poco difícil. La pregunta 39 y 40 son sobre la misma figura, ¿verdad? Es como un trapecio al revés. Trapecio rectángulo. Dicen que si la medida del ABD es 40. Ok, primero tengo que ver la información que me dan. Dicen que el segmento DC mide igual que el segmento BC. El DC es este. Mide igual que el BC, que es este. Ok, de aquí y aquí mide igual. O sea que si yo trazo una línea aquí, yo puedo formar aquí un cuadrado, ¿no? Porque obviamente este va a medir igual que este. Y me dicen, y que cada uno de ellos mide 6. Entonces yo sé que aquí mide 6, este mide 6, 6, mide 6. Y que de D a E mide 13. De aquí a aquí mide 13. Vean. Ok, entonces hay que tener cuidado. Porque ya yo sé que de aquí a aquí mide 6. Entonces yo, ok, ¿cuánto va a medir de aquí a aquí? De ahí nada más lo que le falta a 6 para llegar a los 13, que mide todo esto. De aquí a aquí mide 13, ¿verdad? Entonces, si de aquí a aquí mide 6, yo digo, ok, 13 menos 6 me da a dar 7. ¿Ven? Porque de aquí 7 más 6 me dan los 13. Ok, entonces ya tengo como esas medidas. Y me dicen que si la medida del ángulo ABE es de 40 grados, el ABE, ¿y cuánto medirá este? Otra de la información que me daban era de esta medida del ángulo DEB. Entonces, el ángulo DEB, me dicen que este ángulo de acá mide 50, que este ángulo mide 50. Ok, vean, como aquí ya se forma un cuadrado, yo sé que este mide 90, entonces el de aquí va a medir 90 también. Ok, ya con eso yo puedo sacar cuánto mide este otro interno, ¿verdad? Porque es un triángulo, fíjense, es un triángulo. Entonces yo sé que 90 más 50 me da 140. 90 más 40, perdón, para 50 me da 140. Entonces me faltan, para llegar a los 180, yo sé que me faltan 40, perdón, 40 aquí. Y entonces, ojo aquí, como es un cuadrado, yo sé que aquí también va a medir 90. Desde aquí hasta acá yo sé que esto mide 90. Y me están preguntando cuánto mide este angulito de aquí afuera.
Si yo ya sé que este mide 40, yo digo, ok, ¿cuánto le falta para llegar a los 90 grados todo este giro? Y ahí tendré que medir 50 aquí. 50 más, más los 40 de aquí me dan los 90. Entonces, que si la medida del A, B, E es de 40 grados, no, es falsa, es de 50 grados. El que mide 40 es este, el de adentro. Y que si la medida del ángulo EBC, el EBC sería el EBC, todo este abierto. ¿Cuánto mide eso? ¿Qué hago aquí? De ahí sumo. Yo sé que de aquí a aquí mide 40 y de aquí a aquí mide 90. Entonces hago 90 más 40 me da 100. Entonces esa también es falsa, ¿verdad? Entonces, ninguna. Y la última pregunta, la de 40. La 40 me dice que si, ¿cuál es el área de toda esta figura? Ok. Aunque lo que podemos hacer, nosotros vimos que el área del triángulo era base por altura dividido entre dos. Así sacamos la del triángulo, cuando era triángulo. Eh, la del rectángulo, que era largo por ancho, sacar el área. Y que la del cuadrado era lado por lado, o lado al cuadrado. Esas fueron las que más aprendí. Vimos también rombo. Y no me acuerdo el trapecio, pero yo creo que es mejor como separarlos. Porque entonces vean, el triángulo este, no importa cuál pongamos que es base y altura, voy a hacerlo acá. Es el triángulo y la del cuadrado. El área del cuadrado, como dice que mide 5, es 5 por 5, 25. Ahí sí. Y la del triángulo, yo sé que una base mide 6 y que la otra 7. Entonces yo sé que base por altura dividido entre 2. 6 por 7, 42. 42 dividido entre 2 me da 21. Y entonces la sumo. 21 más los 25 del cuadrado. 21 del triángulo más 25 del cuadrado me darían 46. El problema es que no estoy viendo el resultado en esta. Entonces, lo que hago es usar la fórmula del trapecio. El trapecio es, el trapecio, la del trapecio es una figurita así, es como esta, pero viene al revés, ¿verdad? Dice que es el base mayor, esta es la base menor, esta es la altura, ¿verdad? Entonces, la fórmula del trapecio es base mayor más base menor por la altura dividido entre 2. Esa es la formulita. Entonces, ya hagámosla. A ver, base mayor era, me habían dicho que de aquí a aquí medía 13. Más la base menor, ¿verdad? Que es esta. Que es, no importa, igual. Por la altura, es esta. La altura es 6 dividido entre 2. Entonces al final sería 13 más 6 me da 19. Y 19 por 6. 19 por 6. 6 por 9 es 54. Pongo el 4 y llevo 5. 6 por 1 6. Y 5 que llevaba me da 11. Y dice que dividido entre 2. Entonces me da 114 dividido entre 2. Me daría 50, la mitad de 100 es 50 y la mitad de 14 es 7. Me daría 57. Esa sí está aquí. Debería dar lo mismo de las dos maneras, pero no sé cuál será el error.
en este caso.